Se conocieron los datos de inflación y según Gustavo es más barato ser rico y más caro ser pobre en Argentina. Mostrame esta placa, explícame por qué. Es más barato ser rico y más caro ser pobre. A ver, Gustavo, primero vamos a lo que se conoció hoy, el índice de inflación mensual, obviamente, del mes de octubre, 3,3, más bajo inclusive de lo que preveían algunos analistas que lo veían alrededor del 4. Yo te diría, es el último mes de campaña electoral. Acá todavía el combustible estaba congelado, había precios esenciales, etcétera. Todo lo que se desarticuló a los pocos días de terminar la elección. Por lo tanto, buena noticia, octubre, pero noviembre y diciembre, como ya creo que lo sabemos todos, merced al aumento de combustible, lo que está pasando en los supermercados, etcétera, tenemos que pensar en una inflación que va a estar entre 5 y 6% para cada uno de esos meses y que va a llevar la inflación que hasta ahora viene acumulando un 42,2%, probablemente entre un rango del 58 y el 60 para este año, que es un piso muy alto para la próxima administración. ¿Por qué es más barato ser rico? Por lo que dice la próxima placa, que vamos a ver lo siguiente. La vamos a hacer sencilla. Acá hay 3 líneas. La línea naranja, la que está más bajito, es el aumento de la canasta ejecutiva. La canasta ejecutiva es la de aquellos argentinos que tienen un promedio de ingresos de 150.000 pesos. No entiendo. ¿Y qué canasta tiene el de 150 lucas por mes? Y bueno, tenés una canasta donde pesan mucho más los servicios, donde pesan mucho más cuestiones educativas, salud, Colegio etcétera, privado, pero además otro tipo de consumos que están más vinculados a productos de primera calidad en todo sentido. La columna en azul o en celeste, no sé cómo se verá en la televisión, es la de la canasta básica total, es la que mide la pobreza. Vos fijate, aumenta por arriba de la canasta ejecutiva. Y esta es la de alimentos, que aumenta por arriba de la canasta básica total. O sea que al rico, las cosas que consume el rico le aumentaron menos que las cosas que consume el pobre. Exactamente, Qué por buena eso es más barato ser rico y es más caro ser pobre. Porque además tenés que tener en cuenta un elemento adicional, que en la canasta de los pobres los alimentos pesan más que en la canasta ejecutiva. El 40% de los, vamos a decir así, de los primeros, del 50 o 60% de la población argentina está destinado a alimentos. Y los alimentos, como vemos en esta línea blanca, aumentaron más que la inflación. Claro. Pero en el sector ejecutivo, los alimentos pesan en un 20%. Así que ese incremento le pega mucho menos. Bueno, es una grandísima observación la que has hecho. ¿Vos pensaste que iba a terminar con otros niveles de pobreza el gobierno de Mauricio Macri? ¿Qué creíste? ¿Qué viste? A ver, yo no quiero parecer oportunista. En fin, desde las primeras decisiones que tomó el gobierno yo me empecé a diferenciar. Sí. Yo creo que el gobierno tomó porque creían que eran las buenas, ¿eh? No soy de los que creen que tuvieron la intención de aplicar política para perjudicar a la gente, para causar más inflación, más pobre, más desempleo, más recesión. Tu primera voz disonante fue el aumento de tarifas. Sí, y antes, tarifazo a los pocos meses. antes con cuestiones que no son económicas respecto de la designación de jueces de la Corte por decreto. Sí. Pero ¿cómo alguien puede creer que si a nosotros nos hubieran preguntado en el 2014 si íbamos a avalar ese procedimiento para renovar la Corte, hubiéramos dicho que sí? Y sin embargo lo avalamos. Aunque algunos digan que no, está en Internet. Bueno, y yo creo que no era necesario hacer eso. No sé por qué lo hicimos, si nadie nos ponía un revólver, ni el PRO, no estaban dadas las condiciones políticas para que nosotros tuviéramos casi. Ricardo, vos estás, yo te voy a decir una cosa. Y bueno, yo creo que por varias razones. ¿Vos estás caliente con el radicalismo más que con el PRO? No caliente, mira, yo te digo, ¿yo por qué milito en política? Por supuesto que sé que la política siempre supone una dosis de pragmatismo cuya proporción se modifica con el tiempo, pero una dosis de pragmatismo, no una dosis de ideas. Y yo creo que en los últimos años la Unión Cívica Radical creyó que debía poner en suspenso su identidad, para decirlo de manera elegante, poner en suspenso su identidad. Y estaba obligada, porque había perdido las elecciones por mucho, a acompañar y a decir a todo que sí. ¿Por qué razón? Por muchas. Pero yo diría que tal vez la que más pesó es la que tenía que ver con la idea de que si empezaba a plantear diferencias se podían generar problemas hacia adentro de Cambiemos,
y las cosas, bueno, podrían complicar la gobernabilidad. ¿Se entiende, amigo? Yo creo que eso es un error. No es entender de política. Me acuerdo que discutíamos con algunos radicales y me decían, si nosotros hacemos lo que vos decís, le vamos a estar allanando el camino al regreso de las experiencias anteriores al 2015. Que ahí y yo, estaba yo le decía, estás equivocado. Vos le vas a allanar el regreso a las experiencias anteriores al 2015. Lo que pasa es que ahí el miedo era que ustedes hicieran lo que hizo Chacho Álvarez. Digamos, que el efecto fuese el mismo, sí, ¿no? Pero a ver, Chacho Álvarez a ustedes lo dejó solo y que ahora fueran ustedes los que dejaban yo solo. no le proponía dejarlo solo. Bueno, pero el temor era ese, digamos. Ahora, sí, claro. Ese era el temor y a la reputación. Yo le proponía decirle, mirá, ¿querés que te diga? Se los dije además a ellos. Se los dije a Marcos y a Rogelio en una reunión. Y cuando terminó la reunión, un importante dirigente del partido le fue a decir, no le hagas caso. No tiene demasiada importancia lo que dijo Ricardo. Bueno, yo creo que si nos hubieran hecho caso, no a lo que decía yo, a lo que decían muchos, aunque sean privados, se hubieran evitado errores. Las elecciones tal vez hubieran sido distintas, porque la situación de la gente hubiera sido distinta, y porque las expectativas de la gente respecto del futuro y respecto del camino hubieran sido distintas. Ahora, los que sabían tanto, los que se la conocían todo, creyeron que la mejor manera de ayudar era acompañar aquellas decisiones que todos pensábamos que iban a terminar produciendo los resultados. Entonces sí responsabilizás más a los radicales que al PRO. ¿Cómo? Sí. Sí, Yo responsabilizás no puedo decir que no sería honesto. Yo estoy diciendo, Sí. estás robando. No, debo que estoy diciendo, con el tema de los chicos, no estoy diciendo que el PRO nos haya obligado a esto. Ahora, No. Ricardo- Y los radicales creyeron que esta era la mejor manera. Cerrame A mí el tema, me cerrame el tema, preocupa tengo que mucho. pasar más es una cosas. pregunta nada Sí, más. me preocupa Sí, mucho Ricardo, eso, está por- bien. Y de acá para adelante, ¿cómo imaginas los radicales dentro del bloque de Cambiemos? Mira, no sé, pero es que te digo una cosa, te voy a decir con 2 palabras. Yo a veces tengo la sensación de estar militando en un partido que no es radical. No tiene nada que ver con radicalismo. Y con lo que ocurrió con Bolivia, realmente esa cosa todavía me pegó más fuerte. Y bueno, voy a ver, voy a dar la discusión. Voy a ver, le voy a dar la discusión y probablemente no la dé a la hora de discutir la autoridad del partido, la voy a dar en las PASO. Y que decida, en las PASO, en el 2021... ¿Pero por qué lo de Bolivia? Perdón, porque Y los porque que no decían Negri no ni nadie podíamos que- haber firmado Claro. un documento conjunto. Dieron más vuelta con no barrilete. andar con tantos rodeos, con tantas vueltas, con tantos ambajes para decir eso fue un golpe de Estado. Pero Ahora, el radicalismo sí dijo golpe de Estado. en el Congreso no pudimos firmar. No, bueno, muchos está bien. no pudieron, muchos No, no de pudieron hecho firmar. dicen que fue la primera ruptura que hay de bloque, Claro. y es el monzonismo por un lado, el radicalismo por otro, la coalición cívica, el PRO, y Pero que eso es lo que va a aprovechar el albertismo a la hora de conseguir votos para el apoyo a leyes futuras, porque en definitiva, un bloque muy sólido en la oposición, no sé si le conviene a Alberto Fernández, porque lo va a tener muy a favor o muy en contra. En cambio, con un bloque más o menos dividido, conseguirá algunos votos para algunas leyes de unos y algunos votos para otras leyes de otros. Pero ustedes escucharon los discursos en el Congreso ayer. ¿Sí? Eran sí, pero no. ¿No? A la hora de caracterizar lo que ocurrió en Bolivia, se pusieron a que se hiciera golpe a la democracia, golpe democrático, golpe de Estado. Eso es un golpe de Estado acá, Sí, en claro, Japón, y se en la demoraron en decirlo, totalmente. Sí, Tanto Gregre para decir Tanto Gregorio, ¿no? Gregre para decir Gregorio, Dios mío. Señores, continúo porque tengo mucho. Esto es data de Mangel, toco de nuevo con Javi y con Fer y con Javi, y luego con Rosendo. Hay mucho, perdón que no mandé informes, pero hay mucha información en realidad mucha data de mis compañeros. A ver, ¿se terminan las prisiones preventivas? ¿Qué pasó hoy? Atento con esto que cuenta Mangel. ¿Se termina la doctrina No, Irurzun? La doctrina de Irurzun sí se termina, pero vamos a contar en general cuando vienen los fines de gobierno y diciembre y salen muchos decretos o muchas leyes o muchas resoluciones que pasan en general inadvertidas y después nos enteramos casi como tarde. ¿Qué fue lo que pasó? Hay una cosa rarísima. Hay una comisión bicameral de seguimiento de la implementación del Código Procesal Penal, muy complejo. O sea, van siguiendo cómo se implementa el Código Procesal Penal. En ese Código Procesal Penal hay algo que es muy interesante que dice, señores, no pueden ser indiscriminada, digamos, el uso de la prisión preventiva. No, vos, juez, no puedes decirme a mí, bueno, te voy a meter en cana hasta que vayas a un juicio porque
me parece que tenés relaciones con Rosendo, que puede tener relaciones con Javi, que puede tener... No, tiene que ser muy claro. Anteriormente, digamos, a la conocida doctrina Irurzun, los jueces, y esto se dijo 200 millones de veces en el fallo Besone, decían que por 2 razones a vos te podían tener detenido hasta el juicio, porque vos no sos Si culpable. me podía escapar o podía obstruir la causa. Exactamente, punto, listo. Y tenías que demostrarlo, digamos, si te podías escapar, cómo, si había un riesgo de fuga, cómo, y si podías obstruir la investigación. ¿Cómo? Dale. Un día aparece la Sala 2, Irurzun, diciendo como una tercera vía que tenía que ver con las relaciones residuales. Bueno, cualquiera que pasa por la función pública se supone que puede tener relaciones residuales, terminaba siendo muy vidrioso, tenía mucho poder los jueces, era bastante arbitrario, y entonces con eso terminaron presos muchos de los funcionarios que hoy están presos. Se reúne la comisión. De hecho, yo le he preguntado a colegas que cubren el ámbito legislativo y no me lo pudieron explicar, que conduce Rodolfo Urtubey, cómo la comisión, sin que se entere, por ejemplo, Mario Negri no se enteró, muchos decían no estuvo Mario Negri porque no se enteró que se reunían, terminan definiendo que la aplicación de las nuevas prisiones preventivas, que como es, se vuelve a la vieja escuela, pero todavía mucho más ajustada. Pierde discrecionalidad el juez. El juez solamente va a poder dictar prisión preventiva en casos muy concretos donde no haya otra alternativa. Se terminan, Romy, las prisiones preventivas. No, pero el lunes, ojalá se terminasen, digamos, para el 50% de la población carcelaria que está en esa situación y no solamente, digamos, para los funcionarios o exfuncionarios. Pero ¿cuál es el tema? Si esto se reglamenta, si esto sale en el boletín oficial, a los 3 días, según me decía Urtubey hoy, a los 3 días de publicado el boletín oficial, van a empezar a llover las presentaciones de los abogados, si están del otro lado, ya están mirando, ya las están escribiendo, porque lo que te están diciendo hoy es que si no hay una medida menos restrictiva, no pueden tenerte detenido. Si vos no podés fundamentar, como lo explicaba Borinqui, punto por punto, ¿cómo te podés fugar? No sirve con que escriban, no, Fantino se puede dar a la fuga, o Rosendo puede obtener la lo tenés que justificar. ¿Y cómo? cómo? Claro. ¿Sabés la cantidad de presentaciones que va a haber pidiendo? O medidas morigeradas, o pulseras. Esto va a ser a partir del lunes cuando salga, mirá, cuando aparezca en el boletín oficial. Cuenten esto, desde el día que aparezca el boletín oficial, contemos 3 días y sentémonos en Comodoro Pi a ver llover las presentaciones de los abogados. Y con razón. Ahora, muchos se preguntan, ¿a quién le conviene esto? ¿Al kirchnerismo o al albertismo o a los macristas? El kirchnerismo ya se comió 4 años con esta doctrina. Sí, lo que pasa es que la tenés a dirigentes como Evo Bonafini, que salió hace un par de horas. Pero también es cierto que con esta nueva... perdón, Fer. Pero, dale. Pero también es cierto que con esta nueva doctrina, o con esta nueva interpretación, si hay funcionarios macristas el día de mañana que tengan que ir detenidos... Obviamente, se quedan cubiertos. Van a Pero estar digo, cubiertos. el problema para Conviene Alberto es que los vos dos. tenés dirigentes.